El contexto laboral es hostil, hay intereses por donde veamos y es una competencia permanente. Queremos siempre una mejor posición, muchos por ansias de poder, otros por reconocimiento y la mayoría, como era en mi caso, por ganar más moneda. Si eres o has sido empleado, seguro te has hecho la pregunta, ¿por qué nunca el empleo es perfecto? En mi caso, desde principios de este siglo, logré muy pronto acceder a posiciones de liderazgo en grandes empresas y con unas compensaciones económicas muy por encima de la media general del mercado laboral. Pero siempre tenía la sensación de que debería ser más, claramente, porque podía dimensionar el impacto de mi gestión en términos de las eficiencias que traía o de las utilidades adicionales que lograba. Tuve jefes muy flexibles desde la perspectiva de ellos, pero nunca lo suficiente para que yo lo sintiera así. Aprendí mucho, pero sentía que no era lo que quería aprender. Tuve la fortuna de consolidar equipos muy eficientes. Sin embargo, no logré hacer muchas amistades verdaderas. En más de 25 años me sobran con los dedos de una mano para contarlas. Y haciendo una cuenta rápida, tuve la interacción jerárquica con más de 1000 maravillosos seres humanos. Entonces, hoy cuando miro hacia atrás, logro entender qué pasó en realidad. Y seguro a ti también te puede estar pasando igual. Nací con un alma rebelde. Sentí a muy temprana edad el yugo de la educación en mi casa y me atreví a desafiar lo que me imponían, dejándome crecer el pelo, vistiéndome de alguna forma particular, escogiendo la pareja cuestionada, teniendo malas amistades, exagerando en las noches de trago y de juerga o simplemente no estudiando lo suficiente. Como también a muy temprana edad desafié las leyes religiosas. No como el católico promedio que peca y reza, yo pasé en mi adolescencia por la contradicción de querer seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret, el hombre, y al mismo tiempo declararme abiertamente ateo, siendo estudiante de un colegio jesuita a finales de los 80, lo cual era bastante particular. Siempre quise desafiar el autoritarismo de algunos profesores que, respaldados por la institución, parecían disfrutar su poder. Era un modelo exigente. Teníamos una maravillosa doble jornada. Por la mañana y por la tarde. En 10º grado los jueves teníamos clase de dibujo técnico a la última hora de la tarde. El profesor llegaba temprano y en el tablero hacía un dibujo estrafalario que debíamos replicar en unas hojas de papel. Al final, éramos los últimos en salir del colegio cuando el sol ya se había aburrido de esperarnos. Por las tardes, eran 2 bloques de clase de hora y media cada uno, con un breve descanso en el medio de 15 minutos. El profesor aprovechaba ese espacio, el de dibujo, para tomarse algo. Un día, salí de la clase anterior, que era laboratorio de química, y fue directo al salón de dibujo antes de que sonara la campana del descanso. Vi el dibujo, vi el salón vacío, miré los pasillos totalmente desocupados y entré decidido a borrar ese tablero. Lo hice. Quedé lleno de polvo de tiza de colores y salí corriendo por un pasillo por donde sabía que no me iba a cruzar con el profesor. Fui al baño, me lavé, tomé el descanso y fui de los últimos en ingresar a la clase. Había un silencio sepulcral. El profesor me miró y me dijo: yo sé que fue usted, y claramente me indigné como correspondía. Él no tenía forma de saber que había sido yo, con lo cual estaba mintiendo. Él suponía, pero no sabía. El padre vicerrector académico fue llamado. El padre también creía que había sido yo y sumó un par de sospechosos más. Y finalmente, ante la falta de evidencia, ante la falta de testigos y ante el silencio de mis compañeros que sabían que yo había salido antes del laboratorio, el profesor esa vez también fue castigado. Tuvo que repetir el dibujo y nosotros salimos de nuevo bien tarde para la casa. Todo esto para decir que fui capaz de desafiar la doctrina de mis padres, pastores y profesores, pero no así la de mis patronos. Ahí siempre me doblegué, siempre fui un manso borrego, aunque nadie que me haya conocido en el ámbito laboral lo afirmaría, pero yo así me sentía. Mientras fui empleado, pasé más del 70% de mi vida despierto, hincado frente a una organización. En algún momento llegué al 90% de ese tiempo. Había transado mi libertad por unos billetes.
¿Cómo puede ser que entreguemos más de la mitad de nuestras vidas a una organización que no será más que una historia pasajera? Nos enseñaron a obedecer desde pequeños, a agradecer el techo, la comida, el vestido y la educación. Luego nos liberamos y ya no dependemos de nuestros padres, pero llega un comprador de almas que sabe que necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Y ahí viene la transacción que nos condena hasta los 62, 65 o más años a entregar nuestra libertad o al menos el 70% de ella. El otro 30 lo utilizamos para estar listos para volver a cumplir con nuestros deberes. El contexto laboral es hostil, hay intereses por donde veamos y es una competencia permanente. Queremos siempre una mejor posición, muchos por ansias de poder, otros por reconocimiento y la mayoría, como era en mi caso, por ganar más monedas. Mi análisis era sencillo. Por el 80% de mi vida quiero la mayor cantidad de plata que sea posible. Eso es eficiencia. Mi estrategia fue hacer el mejor trabajo posible. Y aunque suene obvio, en esas organizaciones la estrategia más frecuente consiste en congraciarse con el que más poder tenga y luego armar grupos selectos de amigos que se van ayudando entre sí, dejando de lado los intereses generales de la empresa. Hago la analogía con una cárcel porque el sistema te priva de lo más valioso, tu tiempo. Pero siendo generosos, las empresas operan como pequeñas dictaduras nepotistas, jerárquicas y terriblemente autoritarias. Y me ha tomado un par de décadas entender por qué funcionan así. Hay una parte que es neuronal. Todos los prisioneros del sistema quieren sobrevivir y la forma más fácil es actuando como si la mayor habilidad profesional fuera hacer caso, reafirmando vínculos con el poder bajo la premisa de lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Como nuestro cerebro es tribal, cualquier cosa que perciba como una amenaza lo pone en estado de alerta y lo hace pasar al ataque. En una organización, cualquier librepensador se vuelve una amenaza. Seguro les ha tocado lidiar con esos jefes que, ante un cuestionamiento lógico frente a sus decisiones políticas de la empresa, reaccionan agresivos y contestan cosas como: si no lo va a hacer usted, lo hará su reemplazo. Dígame si no lo va a hacer y lo hago yo. Ah, es que ahora le tengo que dar explicaciones. O, como me lo dijo una jefe hace un par de décadas, no te vayas a hacer echar. Ahí la corteza prefrontal se bloquea ante un cuestionamiento en el cual el empleado tiene razón y el jefe sabe que lo que pide es una brutalidad, pero es incapaz de aceptar el error o de cuestionar hacia arriba, que es lo que es más difícil. El líder queda en una encrucijada. Sabe que no puede perder la autoridad ni el puesto, pero retar al sistema no es posible. Entonces la amígdala se activa y sale un dictador irracional con frases lapidarias. La otra explicación tiene que ver con la psicología social. Las empresas son en sí sistema de tribus, otra vez, con un cacique, donde el dogma es el imán de la cohesión. Reconocer que una tribu, tu cacique y sus miembros están equivocados es exponerse al destierro, es decir, a un despido. Y si hasta este punto hay dudas de que ser empleado es estar sometido a una dictadura, haz una pausa y piénsalo. Cuéntame en los comentarios si te parece normal tener que negociar con una empresa un permiso para ir a una cita médica. Cuéntame si no has trabajado en organizaciones donde congelan los salarios por años, a pesar de que la inflación no se detiene, haciendo que pierdas poder adquisitivo para mejorar la rentabilidad de la empresa a costillas de los seres humanos que la sostienen. O dime si no te ha pasado que promueven al bruto, al lisonjero o al incondicional sin talento, simplemente porque sabe arrodillarse. Esos ejemplos no te dejan ver el nivel de autoritarismo dictatorial. Finalmente, vendes tu vida a cuotas mensuales, pero tienes la oportunidad de liderar el cambio, de verlo con claridad, de romper paradigmas y de armonizar con las nuevas generaciones que reclaman estructuras planas, conversaciones horizontales y la posibilidad de entender el por qué y sobre todo el para qué de las cosas que hacen. Pero si te gusta el orden tradicional, entonces mete en tu manual de funciones dar like, comentar, compartir y sobre todo suscríbete dando clic a la campanita. No te vayas a hacer echar. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo episodio
del viejito tiempo.